En 1842, el emperador ruso Nicolai I emitió un decreto que prohibía a sus súbditos comerciar con africanos de raza negra. Se prometía castigar a los infractores con todo el rigor de la ley, al igual que a los piratas. Uno pensaría, ¿qué tiene que ver Rusia con los desafortunados habitantes de África? Pero la aparición de este extraño documento tenía una explicación sencilla. La lucha contra la trata de esclavos era una tendencia de moda en ese tiempo, y en San Petersburgo decidieron mostrar que, nosotros tampoco nos quedamos atrás. Mientras tanto, mientras el autócrata ruso resolvía los problemas de los afrodescendientes desfavorecidos, millones de siervos en la propia Rusia vivían en condiciones que poco se diferenciaban de la esclavitud. Los vendían, los cambiaban por cachorros de galgo, los perdían en juegos de cartas y convertían a las campesinas en concubinas. Desafortunadamente, la servidumbre en el Imperio ruso existió durante siglos, ejerciendo una enorme influencia en la formación de la mentalidad nacional. En este episodio hablaremos de cómo vivían los campesinos siervos en el Imperio ruso, cuál era su situación material y hasta qué punto dependían de su terrateniente. También conocerán sobre los harenes de siervos, los principales mercados de esclavos de Rusia, los siervos millonarios y los terratenientes rusos más crueles. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Empezamos. De la historia del tema. Debemos empezar el relato con la historia del tema, porque sin entenderla es difícil comprender la esencia y la magnitud de un fenómeno como la servidumbre. Para empezar, hay que decir que los científicos aún discuten sobre la fecha de aparición de la servidumbre en Rusia. Al respecto, existen dos opiniones. Según un punto de vista, apareció en 1592 después de la aprobación de la ley que prohibía el traslado de los campesinos, o la abolición del día de Yuri. Por cierto, este acontecimiento impactó tanto al pueblo que el dicho sobre el día de Yuri ha llegado hasta nuestros días. Otros historiadores creen que el establecimiento de la servidumbre en Rusia fue un proceso gradual y que finalmente se consolidó más tarde, aproximadamente a mediados del siglo XVII. Un hito importante en este proceso fue la adopción del Código de 1649, en el que se establecía un plazo ilimitado para la búsqueda de campesinos fugitivos. Si antes el terrateniente podía buscar a su campesino durante 15 años, ahora tenía derecho a recuperar no solo al fugitivo, sino también a sus descendientes, junto con todos los bienes adquiridos en libertad. Además, en este documento incluso los campesinos que antes eran libres fueron adscritos a la finca, donde los encontró el censo de la década de 1620. Se les prohibió cambiar de lugar de residencia. Ya a finales del siglo XVII, los campesinos empezaron a ser vendidos, entregados como pago de deudas o dados como dote. Así comenzó el proceso. Privación de los siervos de sus derechos civiles y humanos, convirtiéndolos de hecho en esclavos personales de sus terratenientes. La situación de los campesinos solo empeoraba con el tiempo, porque las autoridades defendían exclusivamente los intereses de los terratenientes. Los siervos ni siquiera tenían derecho a quejarse de los abusos de sus dueños. Esto estaba directamente prohibido por el mismo Código de Leyes. A los redactores de las peticiones les esperaba el látigo y trabajos forzados indefinidos en Nerchinsk o ser enviados al ejército como reclutas. Ya a mediados del siglo XVIII, una parte significativa de la sociedad y la élite rusa tenía una clara conciencia de lo perjudicial que era para el país la condición de siervos de los campesinos. Estas preocupaciones se intensificaron aún más con la rebelión de Pugachov, la mayor revuelta contra la servidumbre en la historia de Rusia. Los tímidos intentos de cambiar aunque fuera algo se topaban con el poderoso lobby de los terratenientes, con el que incluso los emperadores temían enfrentarse. Por ejemplo, Pavel I emitió un decreto sobre la libertad de 3 días y en general buscaba mejorar la vida de los campesinos. Sin embargo, el emperador fue asesinado pronto por conspiradores, así que no tuvo tiempo de cambiar gran cosa. El propio decreto era solo una recomendación y prácticamente no se cumplía. El emperador Alejandro I emitió un decreto sobre los campesinos libres, en el que se establecía la situación legal de los siervos liberados. Sin embargo, esto no resolvió el problema. Según el decreto, solo 1,3% del total de los siervos obtuvieron la libertad.
El emperador Alejandro II, quien recibió el apodo de El Libertador entre el pueblo, abolió la servidumbre en Rusia. Este acontecimiento histórico ocurrió hasta el año 1861. En otras palabras, durante más de 2 siglos, la mayor parte del pueblo ruso estuvo en una situación que prácticamente no se diferenciaba de la esclavitud de los afroamericanos en Estados Unidos. También se puede agregar que, durante esta reforma, primero se tomaron en cuenta los intereses de los terratenientes y los de los campesinos fueron considerados al final. Campesinos siervos, condiciones de vida. Difícilmente sorprenderá si digo que la vida del campesino siervo ruso era realmente dura. Había pocas alegrías en su vida, pero abundaban las dificultades y el trabajo duro desde el amanecer hasta el anochecer. La gran mayoría de los campesinos vivían en las típicas cabañas de 5 paredes. Además de la cabaña, normalmente la familia tenía un establo para el ganado y rara vez alguien podía permitirse una casa de baños o un granero. Las casas de piedra eran una gran rareza. Nos han llegado testimonios de contemporáneos que se sorprendían por el aspecto miserable de las viviendas campesinas y la pobreza de su vida cotidiana. Por lo general, la comunidad campesina ayudaba a la familia en la construcción de la casa. La alimentación también era sumamente escasa. No compraban productos fuera, ya que los siervos simplemente no tenían dinero. Comían lo que ellos mismos cultivaban. Carne, leche, mantequilla, requesón, pescado. En pocas palabras, los alimentos ricos en proteínas eran una rara excepción en la dieta de los campesinos y aparecían en la mesa principalmente durante las festividades. La desnutrición crónica se consideraba algo común en las familias campesinas. Los platos principales eran el shchi, las gachas, las papas y el pan, al que se le añadía corteza de árbol, cenizo y bellotas. Una ayuda importante eran los regalos de la naturaleza, hongos, bayas y nueces. La ropa campesina también era hecha en casa. No había dinero para ropa de fábrica. Se dividía en ropa de diario y de fiesta. Las familias campesinas eran grandes. Los niños nacían casi cada 2 o 3 años. Sin embargo, la mortalidad infantil también era muy alta. Casi 1 de cada 2 niños moría en la infancia. Difícilmente se podía hablar de una infancia feliz en aquellos tiempos. Los niños desde los 5 o 6 años ya ayudaban a sus padres con las tareas del hogar y a partir de los 10 trabajaban plenamente en el campo. Obligaciones campesinas. El campesino siervo tenía que trabajar mucho, ya que además de la corvea, también debía mantener su propia finca. Trabajar 6 o incluso 7 días en la corvea era lo normal, y además existía lo que se llamaba el llamado sistema mensual. Consistía en que el terrateniente se llevaba a los campesinos para trabajar en sus tierras y en su hacienda personal, y luego los obligaba a trabajar a cambio de una ración muy pobre. La suerte de esos siervos era la más amarga, no se diferenciaba en nada del destino de los esclavos en el Nuevo Mundo. En lugar de trabajar para el terrateniente, el campesino siervo podía pagar un tributo en dinero o en especie, entregando al terrateniente parte de la cosecha que cultivaba. Sin embargo, los campesinos obligados a trabajar para el terrateniente eran mucho más rentables para los dueños que aquellos que pagaban tributo. Por eso, en todos los lugares donde era posible, los terratenientes transferían a sus campesinos al sistema de trabajo obligatorio. El punto principal, el terrateniente determinaba por sí mismo la cantidad del tributo y la duración del trabajo obligatorio. El tiempo libre de los campesinos siervos. El campesino siervo prácticamente no sabía lo que era el tiempo libre, simplemente no le quedaba tiempo para eso. Desde principios de la primavera hasta finales del otoño, estaba en el campo, trabajando duro para su terrateniente y para sí mismo. La jornada laboral comenzaba temprano y se iban a dormir al anochecer. El campesino tenía un solo día libre, el domingo, pero incluso ese día podía ser obligado a trabajar. En invierno, los campesinos tenían más tiempo libre, ya que no había trabajos agrícolas. En esa época también celebraban sus fiestas populares favoritas, la Navidad y la Maslenitsa. Estas iban acompañadas de banquetes y celebraciones multitudinarias. Cabe señalar que la embriaguez no era común en la aldea rusa. Los siervos no tenían tiempo para beber y tampoco tenían con qué pagarlo. ¿Cómo se vendían los campesinos siervos? Había algunas restricciones para la venta de siervos. Por ejemplo, no se les podía vender en mercados o subastas. Sin embargo, los terratenientes fácilmente eludían estas restricciones y las autoridades hacían la vista gorda ante sus trucos. En el país existían ferias enteras que se especializaban en el comercio de personas. Por ejemplo, en Nizhny Novgorod y Uryupinsk. Sí,
Todo era muy parecido a los mercados de esclavos en el Nuevo Mundo. Venta al mayoreo y al menudeo, mercancía para todos los gustos y bolsillos. Etiquetas en la frente de los siervos, donde se indicaba su precio y habilidades. Sin embargo, la mayoría de las veces los siervos se vendían a través de anuncios en los periódicos locales. En algunas gacetas se podían encontrar anuncios como «Se vende un hombre con su esposa, son agradables y trabajadores, junto con ellos va una pareja de vacas lecheras». El emperador Alejandro I prohibió publicar este tipo de anuncios, pero la prohibición fue fácilmente eludida, ya que empezaron a escribir «rento» en lugar de «vendo». Lo más barato eran las jóvenes campesinas que había que cazar. Se vendían al precio de un ternero, desde 1.5 rublos por cabeza. Por una pareja de campesinos con hijos, habría que pagar de 30 a 50 rublos, aunque normalmente a estos los vendían junto con la tierra. Un siervo con ciertas habilidades, por ejemplo, un zapatero o un herrero, podía costar hasta 500 rublos. Eran muy valoradas las llamadas muchachas de heno, chicas que sabían servir a la señora, o, bueno, darle placer al señor. En general, las chicas jóvenes y bonitas eran muy valoradas y siempre había mucha demanda por ellas. Las siervas con algún talento artístico, como actores, cantantes o músicos, costaban aún más caro. Este era un producto exclusivo, por el que a veces pagaban miles de rublos, sumas astronómicas para su época. Algunos terratenientes tenían verdaderos teatros de siervos. Solo los terratenientes más ricos podían permitirse eso. Los precios de los siervos dependían de la región específica e incluso de la época del año. En invierno normalmente costaban menos. Castigo para los siervos. Los castigos físicos para los siervos eran algo común. De hecho, el terrateniente podía hacer lo que quisiera con sus campesinos. Solo estaba prohibido el asesinato intencional. Sin embargo, incluso en ese caso, rara vez los casos llegaban a los tribunales, ya que a los campesinos se les prohibía quejarse de sus terratenientes. Incluso la golpiza a los campesinos estaba regulada por la ley. Por ejemplo, según el Código de Leyes de 1832, el terrateniente tenía derecho a dar al siervo no más de 40 azotes o 15 golpes con palos. Podía encerrarlo en la cárcel por 2 meses, enviarlo a las compañías penales por medio año o reclutarlo a la fuerza en el ejército. Pero estas reglas no se cumplían. En su propia hacienda, el terrateniente era tanto el zar como Dios. Por eso, las cámaras de tortura en casa, las golpizas con látigos hasta casi la muerte, el ataque con perros o el tiro al blanco usando a los siervos como blanco eran bastante comunes. Sin mencionar la violación de los siervos por parte de los terratenientes, lo cual se consideraba algo completamente normal. También hubo casos completamente sádicos. Por ejemplo, la tristemente célebre Saltichija torturó hasta la muerte a varias decenas de siervos en su hacienda. La sádica fue condenada y terminó sus días en confinamiento solitario. La sentencia fue escrita personalmente para ella por Catalina II. Sin embargo, este caso es más bien una excepción. Los campesinos se quejaron muchas veces de Saltichija, pero los funcionarios locales siempre encubrían el asunto. Solo por casualidad se enteraron de ella en San Petersburgo, y la emperatriz intervino en el asunto. Lo más probable es que Saltichija fuera una persona con problemas mentales, pero eso no hacía la vida más fácil para los campesinos. ¿Y cuántas saltichijas así quedaron impunes? Por ejemplo, el terrateniente de Penza, Struisky, murió de muerte natural después de haber torturado hasta la muerte a más de 200 personas. En su hacienda, en el sótano, había una verdadera cámara de tortura, a la que constantemente llevaban a sus siervos. Aquí, sin embargo, cabe decir que quienes más sufrían de los abusos eran principalmente los siervos domésticos que vivían en las haciendas de los terratenientes. Los siervos en las aldeas rara vez veían a sus dueños. No es de sorprender que, por vivir así, los campesinos de vez en cuando se volvían salvajes y simplemente mataban a sus torturadores. Hubo muchos casos así, solo de 1701 a 1769, y solo en una provincia de Moscú, los siervos mataron a unos 30 terratenientes y terratenientas. El padre del famoso escritor Dostoyevsky también murió a manos de sus propios campesinos. Era cruel con sus campesinos y por eso pagó con su vida. Oligarcas de origen siervo. ¿Podía un campesino del estamento de siervos realmente mejorar su vida? Esa perspectiva parece una fantasía poco científica, pero sin embargo, la historia conoce hechos similares.
Uno de los ejemplos más conocidos es Piotr Eliseev, fundador de una famosa dinastía comercial. Sin embargo, fue la casualidad la que le ayudó a conseguir la libertad. Eliseev era siervo del conde Sheremetev y trabajaba para él como horticultor. Un día, cerca de la Navidad, agasajó al conde y a sus invitados con fresas frescas. Sheremetev quedó tan impresionado que prometió cumplir cualquier deseo de su jardinero. Después de eso, Piotr pidió la libertad para él y su familia. Al convertirse en un hombre libre, se mudó a San Petersburgo, donde abrió su propio negocio. Después de la muerte de Piotr, el negocio fue continuado por sus hijos. Sava Morozov también provenía de siervos. Fue el fundador de una de las dinastías más ricas del Imperio ruso. Él organizó un pequeño taller de tejido y luego compró la libertad para sí mismo y para sus hijos al terrateniente. Una de las empresas de confitería más antiguas de Rusia, el consorcio Baba, también fue fundada por un siervo, Alexei Abrikosov. Él compró su libertad a su terrateniente, se mudó a Moscú y comenzó su propio negocio. Al principio era una pequeña pastelería familiar que luego se convirtió en una fábrica. Sin embargo, no todos tenían tanta suerte con sus terratenientes. La prueba es la biografía del siervo Nikolai Shipov, que más bien parece una emocionante novela de aventuras. Sin duda, era un empresario talentoso. Por eso, después de ganar dinero conduciendo ganado, le propuso a su terrateniente comprar su libertad. Pero no solo le negó la petición, sino que también aumentó la suma del tributo a una cifra astronómica. Shipov no soportó tal trato y huyó junto con su esposa. Al encontrarse en libertad sin dinero ni documentos, demostró brillantes cualidades empresariales, organizando desde cero varias empresas. Shipov tenía actividades artesanales en Odessa y Rumania y comerciaba en Estambul. Suministraba mercancías a los calmucos. Al mismo tiempo, su antiguo terrateniente gastaba enormes sumas para encontrar al fugitivo. Shipov se entera de que los campesinos que han estado cautivos de los montañeses obtienen la libertad. Se fue al Cáucaso, cayó en manos de los Abrek y milagrosamente escapó del cautiverio. De esta manera tan original, se convierte en un hombre libre. En lugar de epílogo, en 1861 los siervos de la Rusia imperial finalmente obtuvieron su libertad. Esta decisión no solo llegó tarde, sino que también fue muy mal planeada. Los campesinos fueron liberados personalmente, dejaron de ser propiedad viva, pero la tierra seguía perteneciendo a los terratenientes. Para poder comprarla, los antiguos siervos tuvieron que pedir un préstamo al Estado, cuyo pago se extendió por varias generaciones. En esencia, la cuestión campesina no se resolvió, se convirtió en una verdadera bomba de tiempo colocada bajo los cimientos del imperio. En 1917 explotó, sepultando tanto al país como a la dinastía gobernante, pero esa ya es otra historia. Eso es todo, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.